A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. 15:04 de esta tarde del martes 3 de diciembre del año 2024. Aquí desde el paralelo 35, empezando en los estudios de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, un nuevo capítulo de La Hora Global. Hoy con una invitada de lujo, pero no nos adelantemos, primero charlarles un poquito sobre lo que pretendemos hacer. Estamos tratando de ver la realidad de una nación latinoamericana. Después estos términos son interesantes de estudiar, pero por ahora, llamémoslo así, una nación que es relevante desde el punto de vista social, económico y político en todo este continente. Y en un momento muy especial para esa nación en particular, porque políticamente hay algunas definiciones y algunas reconversiones en su sociedad política, pero también en un momento muy especial porque su vecino es un vecino muy importante, muy especial, muy influyente y que de alguna manera también está en un momento de reconversión política, podríamos llamarlo de esa manera. Hablamos de México, una nación mexicana que en pocos meses ha sufrido una serie de cambios en su percepción de su lugar en el mundo. Si nos ubicamos en el lugar de un ciudadano común mexicano, quizás el mundo no se ve igual hoy que se veía hace 6 o 7 meses. El primer día de octubre del año 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a decirlo completo, una política y científica de 62 años, sucedió a Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como era llamado, había dirigido en una disruptiva y polémica gestión por 6 años a un país clave desde varios puntos de vista: político, económico, social y sobre todo geopolítico. Si bien ambos compartían el pulso de la llamada Cuarta Transformación, orientada a remover las estructuras sociales a través de acciones inmediatas, los matices entre ambos se están haciendo notar de a poquito. México empieza a acostumbrarse a una nueva presencia en foros internacionales, además con una impronta parecería un poquito distinta a la que tenía el antecesor de Sheinbaum. AMLO se mantenía equidistante muchas veces, y Sheinbaum toma decisiones por sí misma, tiene cierto protagonismo en búsqueda de aspectos un poco más puntuales para los que la están viendo actuar en este momento. El 5º día de noviembre, más de 30 días después, Donald Trump coronaba su campaña electoral en Estados Unidos con un triunfo que dejaba pocas dudas sobre las políticas a seguir en el futuro. Entre las más inmediatas y relevantes están las relacionadas justamente con su vecino del sur, el propio México, de quienes queremos hablar hoy. En poco más de 30 días los mexicanos vivieron estos eventos como parte de una experiencia cotidiana, es decir, una nueva presidente, la primera presidente mujer del país, hay que hacerlo notar, y un vecino del norte que, como se dice siempre, apenas estornuda, México se resfría, ¿no? Eso también lo podemos ver nosotros, amigos, porque nuestro país tiene una especie de relación bastante parecida con nuestros vecinos, donde también se dice que pasa un poquito de eso. Habría en el vecino del norte un cambio de timón importante. Bueno, todos estamos perdiendo el sueño en estos días tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. Ella rápidamente reconoce todo quehacer, este giro, se muestra muy activa en la reunión del G20, hay que decirlo, 2 claros cambios de estilo referente a AMLO. En primer lugar, el reconocimiento de Donald Trump apenas fue elegido o antes que hubiera una información oficial. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué tienen que pensar los mexicanos? ¿Se alinearon los planetas o al revés, se viene una tormenta perfecta sobre el país? El comercio, las migraciones, el narcotráfico, la ideología, que son los puntos que todos los analistas están mencionando, son demasiados ingredientes para esta ensalada, me parece a mí. México entra en un laberinto
o el mundo está loco y México puede dejar pasar esta tormenta. Todo eso lo vamos a ver con, como les dije, una invitada de lujo. Mariana Aparicio, que nos está acompañando desde México, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, México, profesora titular en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora además del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la propia UNAM. Y voy a hacer saltear algunas cosas porque nosotros vamos a poner su currículum completo en la página web. La verdad es que esta mujer me ha inhibido mucho, tiene muchas cosas, y bueno, de alguna manera quiero hacer honor a ella poniendo el currículum completo. Sus principales líneas de investigación son la diplomacia económica de Estados Unidos y China hacia América Latina. Esto promete nuevas invitaciones. Relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina, integración económica en América Latina, y además ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y créanme que dejé aparte todo un párrafo completo de todo lo que ella hace. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Un gusto poder estar con todas y todos en Montevideo. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo, así es que un gusto estar con ustedes. Mariana, ¿qué es México? Es un país que se define a través de su ideología hoy, porque la ideología ha sido eh, un actor protagónico en esta última década, digamos, con un socialismo que a su vez tiene poca historia en el poder. ¿O es un país que circunstancialmente es socialista, pero eso no lo define, sino que tiene una personalidad propia? ¿Cuál sería la forma de definirlo desde un punto de vista de un análisis político? A veces es una gran pregunta, Gustavo. ¿Qué es México actualmente? Es un país multidiverso, es bastante complejo. Cuando estudias sistema político mexicano, generalmente somos un estudio de caso aparte porque tiene una configuración bastante diferente a otros países en transiciones a la democracia y ahora México lo que comparte. Es parte también los efectos negativos de la globalización, de la liberalización comercial, que fue un proyecto político, como todos conocemos muy bien, ¿no? La región en su conjunto, por ahí de la década del 80, después de la década perdida para el desarrollo, pues México apuesta a América del Norte, hace una serie de reformas estructurales donde fuimos también un laboratorio sobre los acuerdos de libre comercio y digamos, la promesa incumplida de la convergencia en términos económicos y laboral. Llega López Obrador a la presidencia después de tres intentos, o en su tercer intento llega a la presidencia, eh, un político que muchos calificaron de izquierda, pocos lograron calificarlo como un gobierno populista, tiene rasgos populistas, dirías tú, hay muchos conceptos que se pueden ir discutiendo, pero que no termina por definirlo como un gobierno populista, pero sí un líder carismático que comparte con algunos otros a nivel internacional, de hablarle a la gente en su idioma, en su lenguaje, preocupado por las políticas sociales. Y en efecto, algo que lo distinguió muchísimo respecto a otras administraciones fue la mejor política interna, perdón, la mejor política exterior es la política interna, y a contrapelo de todo lo que uno se pueda imaginar durante este cambio, ¿no? De la cuarta transformación, él o el movimiento Regeneración Nacional lo denomina cuarta transformación porque en la historia política de México hay distintos impases o puntos de inflexión que modificaron el espectro político, económico y social, y para ellos sería esta la cuarta revolución pacífica, la única pacífica en realidad en el México contemporáneo, que busca eso, tratar de resolver los problemas propios de la política no liberal que quedan cortos, ¿no? Que las promesas incumplidas, y creo que México no es la excepción, hay muchos países en el mundo, no solamente en nuestra región, y no solamente los países en desarrollo, sino también muchos países desarrollados que están en un movimiento de gobiernos conservadores en términos de políticas proteccionistas, selectivas, más vinculados al desarrollo de políticas sociales,
fuertes, ¿no? Para tratar de modificar las externalidades de la globalización. Y en efecto, pues Morena llega, la presidenta, así se pidió ella el primer día de su administración que le digan la presidenta. Con una mayoría abrumadora en el poder, con una importante votación en México. El voto, a diferencia de otros países en la región, no es obligatorio. Sí estamos dentro de un padrón electoral, pero es, digamos, libre, secreto. Y un Congreso que hubo una gran discusión si se les dio una supermayoría o no en términos del Tribunal Electoral, pero que esa mayoría funciona en ambas cámaras. De ahí que hay una serie de reformas estructurales que probablemente hablaremos más adelante, están reconfigurando el sistema político mexicano. Un gobierno vinculado y volcado a las políticas sociales universales. Comenzó López Obrador en la Ciudad de México, lo que antes ustedes seguramente conocen como el DF, ¿no? Aquellos que han venido a México, con una pensión universal que después se trasladó a una pensión universal a nivel federal, a nivel de todo el país, y ahora otra serie de políticas sociales. Hubo una reforma en el sistema educativo, en el sistema primario, ¿no? De básico. Y por supuesto, estamos viendo cambios importantes respecto a, dirías tú, si es una bendición o no. Pues bueno, esto parte precisamente de una elección por medio en la relación México-Estados Unidos. Cada elección y media en Estados Unidos, los dos ejecutivos llegan nuevos, ¿no? Y por lo tanto lo que se piensa o lo que se busca en la literatura es la luna de miel, la tan mentada luna de miel que parece que no va a ser luna de miel en el siglo XXI. Lo fue con Fox y Walker Bush, que después se diluyó con las Torres Gemelas, pero todo parece indicar que Trump llega mucho más claro, con una estrategia mucho más sólida sobre qué exactamente quiere hacer, y no ha llegado, no, todavía no es 20 de enero y ya estamos discutiendo Sí. cómo nos va a ir a esto que México es muy diverso, ¿no? Una oposición que no ha salido muy bien librada y una serie de cambios estructurales en términos de reforma y la Constitución que prometen ser un país distinto. Claro, yo prestaba atención a un término que tú utilizaste que de alguna manera para México es una especie de laboratorio, esto de tratar de apostar a su socio. Y también yo lo veo como que desde el punto de vista de que hay, en teoría, desde el ascenso de AMLO, una ideología discordante con Estados Unidos. También para Estados Unidos de alguna manera parece ser una especie de laboratorio, esta especie de relación con su vecino del sur, con quien debemos hacer alguna precisión, no sé si tú estás de acuerdo. Es cierto que Estados Unidos se mueve según sus propios intereses. Es cierto que Donald Trump en su segunda presidencia, habida cuenta de su experiencia en la primera presidencia, parece tener más claros sus objetivos, pero además parece tener algo más claro todavía, que es que puede apretar el acelerador a fondo, cosa que no parecía que estuviera tan claro en su mente en la primera presidencia. Ahora se ha deshecho de una serie de obstáculos internos que tenía del partido, y bueno, todos utilizan mucho la frase de va por todo. Pero siempre en los discursos o en la manera de manejarse, tanto de Donald Trump como de sus asesores, uno está viendo que la relación comercial dentro del área y dentro del área circundante de Estados Unidos siempre se piensa con México, nunca sin México. Así que desde ese punto de vista, Estados Unidos indirectamente apuesta a México para mal o para bien, de buenas maneras o de malas maneras, y bueno, eso parece ser una constante, lo cual para México le permite dormir tranquilo en el sentido de que, bueno, siempre habrá un mañana donde estaremos tomando el café juntos a la mañana siguiente y resolviendo algunos problemas entre nosotros. Como eso se está dando ahora y como tú decís, en el calendario cada elección y media coinciden, hay que buscar una luna de miel porque están los dos ascendiendo en el mismo momento. Tengo que preguntarte también si estas apuestas de AMLO, estas reformas de AMLO, tienen signos de perdurar o son acciones que tienen una cierto perfil circunstancial, no estructural. Lo mismo con Sheinbaum, es una apuesta a que esto se siga profundizando, pero tú ves que la sociedad mexicana recibe
estas modificaciones, estas acciones, y hay transformaciones de fondo que se están permaneciendo, porque de hecho, más allá de esas promesas incumplidas que tú también mencionaste, el partido de AMLO sigue en el poder y eso es un respaldo que da cierto aire hacia el futuro. Es decir, dos preguntas en una. Estas reformas quedaron para quedarse y más allá de las maneras de Trump, no hay una forma de analizar esto como que Trump siempre va a estar ahí, México siempre va a estar ahí. Bueno, son preguntas súper complejas, Gustavo, y voy a dividirla como en tres. La primera tiene que ver con la histórica relación entre México y Estados Unidos, ¿no? A propósito de Trump uno y Trump 2, o Trump Reloaded. Si bien es cierto, parte de los líderes carismáticos, porque Trump lo es, ¿no? Trump es considerado un líder populista y en su versión rasgos populistas, AMLO también lo fue. El discurso político de ambos durante bueno, la primera administración de Trump y durante la presidencia de López Obrador, por momentos era muy cercano, muy amigo. De hecho, tuvieron una relación muy cercana. Trump pegaba a México. A propósito de que estamos cerca de las Navidades, ustedes conocen que en México, no las posadas, nos hicimos la piñata, no la piñata para pegarnos. Trump en algunas ocasiones consideró que México era su amigo y su aliado. De hecho, cuando todavía no era candidato a la presidencia, López Obrador lo recibió como un candidato y aquí en México hubo todo un gran problema por eso, pero eran dos personajes que se entendían bastante bien. Creo que son dos momentos importantes porque en la historia de la relación México-Estados Unidos, México siempre ha buscado de alguna u otra forma reducir la dependencia comercial con Estados Unidos. Lo hizo Porfirio Díaz en el siglo XIX tratándose de acercar a los europeos donde no había condiciones. Lo hizo Salinas de Gortari nuevamente cuando tampoco había condiciones y decide vincularse con América del Norte. Para quien nos escucha, la economía mexicana depende más del 80% de su economía y de su crecimiento al mercado de Estados Unidos. Entonces, digamos, es una región altamente integrada en donde un desacople entre ambas economías implicaría un impacto significativo más, ¿no? Para México que para Estados Unidos, ya que en el caso de Estados Unidos, pues no depende más del 20% en términos reales en una producción final, ¿no? Aunque sí hay un intercambio importante en bienes intermedios dentro de la cadena productiva. Em, esto esto no es un asunto menor porque Trump en su primera administración da cuenta que México puede cooperar por las buenas o darle incentivos para cooperar. Le hace Ha aranceles sido clara. frontera. Eh, puede utilizar una serie de estrategias para que sus aliados, no solamente México, también los europeos, recordan cuando Trump dice que no va a dar más recursos económicos, dirían en modo del cono sur, no va a dar más plata a la OTAN si ellos no ponen también dentro de la bolsa. Em, entonces, digamos, tenemos un Trump que no es multilateralista, que forma parte, digamos, de la propia crisis de hegemonía, que durante Obama se buscó hacer multilateral los costos relativos del liderazgo de Estados Unidos. Un Trump en su primera versión donde dice, no, no, vamos otra vez de nuevo digamos, al aislacionismo, a la industria interna, a regresar las inversiones al país. Y creo que en el caso y la gran expectativa que tenemos en muchos países y en México, créanme que tenemos muchísimo más, es la relación de un Trump que es claramente, digamos, misógino, por decirlo así. ¿Cómo se va a llevar con una presidenta que parece que no está dispuesto a negociar, sino más bien que desde su perspectiva México esté haciendo su trabajo? Ya hay dos llamadas por teléfono entre ambos mandatarios. Al principio, la administración de Claudia Sheinbaum parecía que iba a ser más confrontativa. Esta última semana ya se han matizado las respuestas respecto a una guerra arancelaria, pero y eso va con tu siguiente pregunta. Las reformas que se están dando en México,
sí son de carácter estructural y tienen Mariana, efectos. te pido la segunda pregunta, te pido que la hagamos después de esta pequeña pausa, porque ya me están haciendo señas de acá detrás del vidrio, como decimos nosotros. Ya volvemos contigo y profundizamos en eso. Maravilloso. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Seguimos aquí en este martes 3 de diciembre, paralelo 35, 15 horas 27 minutos en este momento, hablando con Mariana Aparicio. ¿Desde dónde, Mariana? ¿Estás en México? Estoy en la República Hermana de Chilangolandia, o sea, sí, la Ciudad de México. Ah, bueno, ¿cómo fue eso? Chingolandia. Ajá, porque todos los que viven en la Ciudad de México, que no nacen en la Ciudad de México, se les dice chilangos. Ah, mira. Sí, sí. No, me enteré de algo. Em, Mariana, estábamos hablando de, bueno, primero la relación de Trump con ustedes, podríamos decirlo así, en forma general, pero también el hecho de que esas reformas de AMLO, de su partido, y que Claudia Sheinbaum parece querer seguir adelante, profundizar y además darle una pelota personal, podrían o no ser golondrinas de verano, podrían o no ser algo que reforme estructuralmente la sociedad mexicana. Quería algún comentario tuyo en ese respecto y te había cortado cuando habías empezado a explicarte. Pues mira, lo que llevamos, comenzamos una serie de reformas estructurales en el país y hay ciertas condiciones políticas. Empezamos conversando sobre el sistema político mexicano y es que Morena no solamente gana la Ciudad de México, que no es un asunto menor, sino gana la gran mayoría de los estados de la República Mexicana, así como los congresos. Para que una reforma tenga un carácter estructural dentro de la Constitución, necesita las tres cuartas partes de la aprobación de los congresos de los estados. Las últimas reformas han sido abrumadoras, por decirlo menos. Básicamente, una reforma que empieza a nivel federal, los estados la aprueban entre 5 a 10 minutos. Eso llama un poco la atención, o llama un poco la atención afuera, porque lo que quiere decir es hay una disciplina partidista y para eso sí sirve un montón leer a los clásicos del sistema político mexicano, por ejemplo, Hernando Córdoba, seguro algunos de ustedes han escuchado de él, es un libro muy, muy interesante de aquellas ediciones de Editorial Era, si recuerdas muy bien, Sí. del sistema político mexicano. Las reformas son muy importantes y la más importante tiene que ver con el sistema judicial. Algunos de otros países, por ejemplo Bolivia, se está hablando sobre ello, tiene que ver con que se elimina la burocracia profesional y todas las posiciones del sistema judicial van ahora a elección. Esto por algunos analistas sugiere que es uno de los poderes se elimina completamente y quien tiene la batuta es entre el Congreso, el legislativo y el ejecutivo. Por supuesto, la presidenta Sheinbaum está construyendo, ¿no? Su gobierno, no llevamos ni 100 días, de hecho eso se va a cumplir el siguiente año. Y es importante los liderazgos que se están dando tanto en el Congreso, en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, porque son muy cercanos al presidente López Obrador. Eh, no voy a discutir acá porque no tenemos tiempo y también nos interesa avanzar sobre qué significa Trump para la región en su conjunto, pero sí que las reformas que se están dando en el país son estructurales, que sí se mantienen en el tiempo y que todo parece indicar que Morena tiene mucho tiempo o que se quedará dado la mayoría importante que tienen ahora. ¿Cuáles son los demás pasos a seguir? Porque eso sí es importante. La revocación del mandato en el segundo año, que eso sí lo dejó, es una herencia del presidente López Obrador, y la elección intermedia puede darnos muchas señales sobre si Morena va a mantener su mayoría en ambas cámaras y si el proyecto de reforma que parecía se está consolidando va a llegar y se va a mantener. Todavía falta mucho, al menos un par de años, para identificar hacia dónde va el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y cuál es el proyecto de la 4T, que es el segundo piso, también hace alusión a la Ciudad de México con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Claro. La pregunta también tenía una
una intención escondida, que era el hecho de poder ver, como tú decías, esta especie de laboratorio en algún sentido, donde se hacen reformas profundas desde el punto de vista social, se reconvierte mucha parte de la sociedad mexicana por parte de un partido que de hecho es de izquierda, que tiene un perfil socialista, más allá de sus matices, ¿tá? Pero que a la vez se apuesta a una relación permanente muy fuerte con Estados Unidos. Entonces, visto desde afuera, siempre está esa pregunta, es decir, bueno, esto hace a México pragmático, lo hace desideologizado. ¿Cómo se camina por ese pretil donde yo tengo una ideología que me lleva hasta determinado lado y ver de lejos a determinados países porque condeno su forma de comportarse, pero a la vez son mi apuesta al futuro y quizás la razón de mi supervivencia? Eso es un poco lo que estaba detrás de la pregunta, es decir, tenemos esas dos cosas que México parece que las puede transitar. ¿Podemos llamar pragmático a México? Esta es una preguntita corta porque se me ocurrió ahora y está un poco fuera de guión. Eh, Creo que la respuesta, y me parece que habría que pensarla mucho mejor, pero algo que comparte tanto el presidente electo Trump como la Cuarta Transformación y México en general, sí es un pragmatismo y nacionalista. Hay una construcción, digamos, de nuevo regreso a la historia, porque la historia nos permite entender muchas de las acciones políticas actuales. En México, el partido hegemónico que gobernó por más de 70 años, una construcción del nacionalismo mexicano. Y ese nivel de pragmatismo en términos de política exterior tiene que ver con la amplia frontera que compartimos con Estados Unidos. Somos vecinos, a veces distantes, a veces cercanos, pero ambos se necesitan. ¿Por qué? Porque los temas de la frontera son determinantes. Formamos parte de la seguridad nacional de Estados Unidos y ustedes que están tan lejos de él, ¿no? Claro. Muchas veces dicen, bueno, México es muy pragmático, ¿o cómo le hace? Bueno, ese es el costo de la frontera que eventualmente tenemos que cooperar o tener un momento de lejanía, pero con costos altamente para ambos países. Claro, está bien, se entendió bien lo que dijiste, lo que quisiste decir. No, está bien, además, viste como siempre aparece esa palabrita detrás cuando hacemos análisis un poco más profundos de cualquier región del mundo, ¿no? Siempre aparece el nacionalismo. Algún día tenemos que hacer un programita sobre eso específicamente. Yendo ahora sí a los problemas comunes que tienen que ver con esto. Tú hablaste de la globalización. México fue fundamental desde el punto de vista de la globalización para que Estados Unidos pudiera descentralizar parte de su industria no demasiado lejano, como hizo con Asia, y pagó un costo por lo que hizo en Asia. No pagó un costo por lo que hizo en México, aunque también en la primera presidencia Trump ajustó las reglas de juego, ¿no? Es decir, el NAFTA desapareció, se trabajó un nuevo tratado, hubo ciertos ajustes que convenían a ambos países en ese momento, quizás más a Estados Unidos, pero no importa, no, es un tema no relevante. Pero es cierto que México está siendo protagonista en esas decisiones de revertir esa globalización o esa especie de desacople con el que todos estamos analizando y juzgando en este momento que está haciendo Estados Unidos de parte del comercio mundial, porque quiere, no digo aislarse, pero sí llegar a una especie de círculo íntimo de socios o de vecinos confiables donde pueda relocalizar fábricas. Ahí tenemos también, sobre todo la industria automotriz, ahí tenemos también capitales japoneses, ahí tenemos también mucha gente que se está preguntando, ¿ese México que le está fabricando Estados Unidos es en realidad México o en realidad otros capitales se están instalando en México porque están cerca de la frontera? Y ahí tenemos también problemas que Estados Unidos ha detectado en estos últimos meses referidos a que muchas de las autopartes que México hace para exportar a Estados Unidos tienen un inaceptable porcentaje de componentes chinos para la actual administración, o por lo menos sino para la actual, para la que viene. México, ¿cómo lidia con todo eso? O sea, ¿México está pensando que está favoreciéndose ese desacople o todo va a seguir un poquito como está? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Gustavo, que haces unas preguntas muy complicadas Ah, bueno, porque no, entonces es- olvídate de es- todo eso, hablamos No, pero no tengo más remedio. no, estoy pensando en cómo estructurar, sobre todo para tratar que quien nos está escuchando
puedan identificar qué es lo que pasa, ¿no? Porque se habla mucho del desacople Estados Unidos-China y que México fue un gran beneficiario de la relocalización o de lo que muchos hablan como nearshoring, pero déjame dividir la respuesta en dos grandes áreas. Em, digamos, la incorporación de China al comercio internacional, cuando su entrada a la OMC, fue parte de la estrategia de política comercial de Estados Unidos de hacer que China cumpliera las reglas del comercio internacional. Y de hecho, la presidencia de Obama fue mucho Claro, más avanzado en ese sentido, sí, totalmente. con Para muchos un tiro en el pie. y sí, porque lo que hizo Obama, o la estrategia de Obama, este presidente multilateral, lo que hizo fue negociar un acuerdo mega regional, el CPTPP, ahora llamado, en aquel momento era el Acuerdo de Cooperación Transpacífico, para hacer que los socios comerciales más importantes de China tuvieran las mismas reglas que Estados Unidos y de alguna forma esto que la crisis del sistema multilateral de la OMC, todos funcionan de la misma forma. ¿Qué pasó? Que China es mucho más fuerte, mucho más importante y que el COVID lo que hizo fue potencializar el poder económico y comercial que tiene China. Ahora bien, ¿qué hace México con todo esto? Y me regreso un poco a la administración anterior. El presidente López Obrador, la primera reunión que tuvo como presidente electo fue en la Embajada de China en México. Eso fue un mensaje muy potente porque todavía parecía indicar que México iba a entrarle de lleno con China. No así lo que está pasando en la semana pasada, donde Claudia Sheinbaum dice, vamos a tener comercio con nuestros socios comerciales, con aquellos que tenemos acuerdos de libre comercio y no con los que no tenemos, ¿no? En México le dicen, ahí le digo a Pedro para que entienda a Pablo. No Claro. sé si me entendieron ese refrán mexicano. Sí, sí, pero se entendió. Y entonces, lo que está pasando es que el regionalismo importa. El mundo se está convirtiendo cada vez más en regiones, pero el tema con Estados Unidos y con Trump específicamente es que sí quiere un regionalismo, pero a su manera. Es decir, sí busca digamos, ser competitivo a nivel internacional y para eso necesita sus dos socios comerciales, a Canadá y a México, pero va a ser en sus reglas. El 2026 es un momento importante porque, bien decías, la revisión del Telecan se convirtió en un acuerdo nuevo que tiene dos cláusulas políticas dentro de un acuerdo discriminatorio. Nosotros no tenemos esta versión como ustedes del Mercosur, que es un mercado común, Ujú. sino es un acuerdo de libre comercio en donde no hay, digamos, homologación de políticas macroeconómicas. Sin embargo, hay dos cláusulas políticas dentro del acuerdo del TEMEC. Una tiene que ver con la revisión periódica del acuerdo para evitar que pasara lo mismo que había pasado en el Telecan, que se quedara viejo y que fuera muy difícil abrirlo porque la cláusula que tenía el Telecan era abrir para todo, todos los sectores o no abrir nada. Y el otro tiene que ver con la cláusula de píldora venenosa, que es como se le llama al artículo 32, sección 10 del TEMEC, que es que los países miembros que firman un acuerdo de libre comercio con una economía de no mercado le da legítimo derecho a los otros dos países de denunciar el acuerdo, es decir, salirse del negocio. Es decir, Eh, no te metas con China. es decir, no te metes con China, ¿no? Em, Canadá no tiene ese problema, México sí. Ahora bien, hay toda una discusión si México le está ayudando a China a hacer una triangulación comercial, el valor de contenido regional específicamente en el sector automotriz en el cual es competitivo América del Norte, tiene niveles muy altos de valor de contenido regional, no solamente en bienes intermedios, sino en materias primas, como es el acero y el aluminio. Ujú. Esto seguramente va a estar en revisión el 2026 y, de nuevo, Trump no ha llegado y ya no se habla de una revisión que es la cláusula 11, ¿no? La primera revisión periódica, sino que todo parece indicar que Trump va a impulsar y va a empujar muchísimo para que sea una renegociación del acuerdo. Parece que son dos palabras que no tienen sentido, pero tienen No, no, muchísimo no, pero sentido. además coincide con la forma de ser de Trump.
Tal cual. Y además el representante de la oficina comercial es el mismo, Robert Lighthizer, ¿no? Hay Ujú. claramente toda una estrategia sobre qué se quiere hacer con México. Y de nuevo, México es un excelente laboratorio que todos los países de la región que tienen acuerdos de libre comercio, pues probablemente deberían de estar pensando en qué implicaría una actualización de sus acuerdos con estas cláusulas políticas. Mariana, haciendo caso a tu sugerencia, fuera de micrófono, que te vaya midiendo un poquito porque tenés miedo de hablar mucho, para mí es un placer todo lo que estás diciendo. Vamos a ir ahora a una pausa y después vamos a ir tocando algunos temitas, pero de a uno por minuto, porque me parece que la gran pregunta final que quiero hacer contigo y que nos va a iluminar mucho es hacia dónde va el mundo desde el punto de vista de la creación de bloques o de regiones, qué es lo que podemos estar viendo y dónde se ve México en ese hipotético futuro. Pero ya volvemos, amigos. Desde el paralelo 35, la hora global. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo 1170M de vuestro dial. Seguimos aquí en el paralelo 35, siendo las 15:46 de este martes 3 de diciembre del año 2024. Analizando México, o parte de él, o parte de sus, ¿cómo podríamos decir?, de qué está pensando México desde el punto de vista comercial, o qué está sufriendo México desde el punto de vista de las noticias que tienen que ver con el tema comercial, más bien así. ¿Con quién? Con Mariana Aparicio, que es desde México, desde Chilengolandia, nos está escuchando, y con quien estamos trabajando estos temas. Seguimos contigo. Déjame buscar por aquí una pregunta, pero vamos a matar todas las preguntas que teníamos porque se ha puesto bastante interesante esto. Y solo en un minuto o en dos, Mariana, el tema de inmigrantes en la frontera, el tema de el narcotráfico, van a volver a ser temas de una cuasi extorsión de Trump para que las políticas mexicanas sean funcionales a su gobierno. Para Trump va a ser muy importante el tema migratorio, es uno de los temas de su campaña y por lo cual también muchos latinos votaron por Trump. Am, ya ha anunciado que va a querer una nueva versión de Quédate en México, Remain México, que es la negación de México del tercer país seguro, no tercer país seguro, pero que lo que ha logrado es una gran cantidad de migración en el país, que ya no solamente espera una cuestión de asilo o espera su cita, sino que ya muchos se quedan en el país, la frontera, y no solamente del Triángulo Norte, sino también del Cono Sur y de migrantes extracontinentales. Va a ser muy fuerte en ese tema. Y de nuevo, migración o que México haga su trabajo de detener la migración puede tener consecuencias desde cerrar la frontera, por los efectos que eso puede tener económicos para los estados fronterizos, y también, por otro lado, la imposición de aranceles. Va a ser un triángulo perfecto. Migración va a estar sujeta a seguridad, seguridad a crimen organizado, tráfico de fentanilo y, por supuesto, instrumentos arancelarios o instrumentos económicos como mecanismo de coerción política. Todo cierra. Todo cierra. Bien, y a México les serviría lograr una paz de esa manera. Pues mira, en el otro lado, y creo que algo que México fue claro en términos del fentanilo, el crimen organizado, hay algo que durante la primera administración Trump no logró hacer porque no tenía mayoría en el Congreso y era nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Esto abre Claro. la posibilidad de que tenga recursos económicos y también la utilización del ejército estadounidense para incursionar en territorio mexicano. Ya la presidenta Sheinbaum ha dicho que no es la forma o la manera en que México va a cooperar con Estados Unidos y que si eso fuera así, por supuesto, México podría no cooperar en otros temas, le hace abrir las fronteras. En el caso de la relación México-Estados Unidos, son temas intermésticos. ¿Qué significa esto? Son temas que son de política interna, pero que tienen efecto en el otro.
Y para no ponerme muy teórica y para explicar esto, básicamente Estados Unidos necesita de la cooperación de México, porque si no es así, entonces se le puede hacer un gran problema a Trump. Por supuesto que el discurso va a ser muy fuerte en Ujú. contra de México, pero en términos de fentanilo y el crimen organizado, México tiene un as bajo la manga. Actualmente hay dos demandas interpuestas por el Estado mexicano a empresas armadoras en Estados Unidos por prácticas negligentes. La gran cantidad de armas que tiene el crimen organizado en México proviene de la manufactura de Estados Unidos. Esto en algún momento históricamente fue una relación de responsabilidad compartida. Esto no es con el presidente Trump y no lo va a ser. Todo lo cual, pues bueno, va a ser muy importante que México logre negociar de alguna forma y de dar señales de que se está haciendo algo para no tener aranceles. ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos, Gustavo? Ya sé que dijimos un minuto, pero creo que va muy hilado con otra de las preguntas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que Estados Unidos empiece un desacople con México en términos económicos, que muchas de sus inversiones vayan a otros países de la región y que sea una forma de presionar a México. ¿Esto qué implicaciones puede tener? Que en el corto plazo, económicamente, la inflación, que está a la alza, digamos, el tipo de cambio también lo sea, por pobreza, desempleo, sean problemas estructurales en México, pero que sin lugar a duda, si bien va a obligar al país a o negociar, en esta administración de la presidenta Sheinbaum hay dos ex cancilleres que están en funciones como secretarios de Estado, uno economía, que negocia el tema comercial, el Claro. canciller, ex canciller Ebrard, y la canciller em, ahora el medio ambiente, y tenemos, ¿no? Un representante de México ante Naciones Unidas que es el actual canciller. Parece que también México tiene experiencia en negociar con la gente de Trump y eso no hay que perderlo de lado. Van a ser tres temas juntos. Muy bien. Y ahora, para el final, te estoy dejando una de estas preguntas que no te gustan. Eh, Cuando hablaste recién de que Estados Unidos de alguna manera está tratando de lograr mercados cercanos, me hizo acordar mucho a lo que habíamos comentado hace más de un año, cuando China manejó el tema del RCEP junto con ASEAN, que de alguna manera parecía que China estaba apostando a una mini globalización, una globalización regional, digamos, donde se aseguraba una especie de esfera o de burbuja, donde tenía una serie de países que le estaban proveyendo de aquellos recursos o insumos que necesitara, y de alguna manera estaba creando su propio universo, digamos, comercial. Estados Unidos, por lo que tú has comentado, parece que desde el punto de vista defensivo, en una actitud un poco introspectiva, pretende hacer un poco lo mismo, es decir, confiar en determinados países, hacer algunos círculos de confianza de los cuales va a manejarse comercialmente como en una forma de libre comercio, y después otros estarán en la vereda de enfrente. Esto hace llevar la mirada del multilateralismo a la multipolaridad, digamos, prácticamente, que no son lo mismo. Y esto hace pensar que podría haber, no un desacople total, pero sí una especie de pequeñas globalizaciones regionales según los bloques de que se trata. En la pregunta estoy incluyendo la posibilidad de que el Mercosur crezca o no crezca, la posibilidad de que el Acuerdo Transpacífico llegue a tener un potencial como el que muchos esperan. Esta pregunta no es para México, es cómo tú ves que el mundo se está empezando a ordenar, hacia dónde ves que hay una hoja de ruta. Podemos equivocarnos, por supuesto, yo no tengo nada claro, pero me gustaría una impresión tuya en ese sentido. Creo que vamos hacia al regionalismo, a fuertes regionalismos. Y en el caso que tú dices del RCP y China, es muy interesante porque lo que tiene ese acuerdo regional, la mitad de los miembros del RCP forman parte del TPP, ¿no? Tenemos un sistema multilateral que necesita una revisión importante de actualización. No tenemos muy claro si la señora No-Go, si va a mantenerse o no como secretaria general de la OMC. Tenemos un impasse en la ronda Doha. Entonces, Ujú. esta promesa que nos decía Beguati de el regionalismo produce o a la larga genera mayor multilateralismo, pues lo que estamos viendo son
regiones cada vez más cercanas, ¿no? Con sectores productivos Se específicos. resisten a desacoplarse, decís. Sí, claro, porque, y en el caso del RCP, en el caso específicamente, Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam forman parte del TPP y también del RCP. El caso específico del TPP, Canadá, México, que forman parte, ¿no? del TEMEC, si le sumas Chile y Perú, que tienen acuerdos de libre comercio con China, ¿no? Que estarían parte de esta extensión del RCP, pues son miembros de Alianza del Pacífico y junto con Colombia. Entonces, digamos, hay una red de acuerdos que se están regionalizando y que algunos son con más corte político, ¿no? Como un contrapeso político, y otros tienen que ver más con cadenas regionales que buscan ser competitivos a nivel internacional. Creo que es cada vez más evidente la crisis de hegemonía de Estados Unidos en términos económicos. Veremos qué pasa en 10 años, pero Te iba a creo que preguntar eso porque lo que estás describiendo es algo que iría en contra, eh, no quiero, esto es poco técnico, pero iría en contra del humor actual de Trump, pero parece ser algo que él no puede evitar, esa especie de entretejido que se sigue dando a pesar de sus mensajes de no mezclarse con el otro, ¿no? claro, porque lo que tiene ahora Estados Unidos es la fuerza militar, pero si tú das cuenta algunos números, el caso China en términos de inversión en el sector militar en Producto Interno Bruto, por más que el discurso del líder Xi Jinping sea un ascenso pacífico, uno no puede explicarse cómo más del 6% del PIB anual está invertido en el sector militar. Una OTAN que claramente va a estar cuestionada por el liderazgo de Estados Unidos y es porque no tiene tal vez en términos económicos ya el potencial para mantenerse en el poder y asumir los costos de ser el líder a nivel internacional. Fíjate que estaba leyendo algo por una clase que estoy dando, pero me Me parecía muy... adivinaste, hoy mencionaste un libro y yo te iba a decir que aclararas cuál es el libro y que además sugirieras un libro, pero ya tengo con un libro en la mano, aprovecho. Uy, pero sí, es muy lindo porque es toda una serie de estudios avanzados sobre temas, ¿no? De Estados Unidos. Esta es la American, a ver, ponelo. American Foreign American Policy. Foreign Policy, Advanced Introduction to America, de Lodge Johnson. Ok, Eso es como un breviario, ¿no? Como la historia mínima no, está pero bien. me encantó uno sobre Economic Statecraft que decía el secretario de Defensa Harold Brown durante la administración Carter, ¿no? Carter fue un momento muy importante. Y voy a traducirlo más o menos rápido. Dice, hemos aprendido, ¿no? Que no tenemos una economía sustentable si no tenemos una buena defensa, pero ellos van juntos. Si no somos fuertes, tampoco vamos, en términos de defensa, tampoco lo seremos en una muy buena economía. De ahí, ¿no? Que justo la crisis de hegemonía parte de las sanciones económicas como parte de no asumir los costos de ser el líder internacional y que hay otro que tampoco lo asume, pero que está construyendo una forma distinta de un mundo. Esto cuando comienzan su programa sobre este mundo, ¿no? Que está más descontrolado, pues creo que nos toca eso Sí, que nosotros le en un llamamos el nuevo desorden mundial. el desorden mundial proviene justo cuando el ascenso o el descenso de una potencia y la emergencia de otro. Creo que estamos en ese momento sándwich en donde no termina una y no es otra y estamos en el medio todos los demás viendo que lo Estás que era, mezclando Tucídides con el interregno de Gramsci. ¿viste? Qué La linda. gente de la facultad debe estar chocha con esto. Este, muchísimas gracias, Mariana. Te tengo que despedir porque se acabó el programa. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad. Muchísimas gracias, de todo corazón. Seguramente te invitemos nuevamente para otros temas que tienen mucho que ver con esto y que hoy simplemente los soslayamos, apenas los mencionamos, para que entendamos que este nuevo desorden mundial tiene en el fondo aquello que tiene el caos, una especie, o decía la teoría del caos, ¿no? De que hay un cierto orden subyacente. Muchas gracias por estar aquí. Amigos, nos despedimos, los dejamos en manos de Eduardo Rivero y se hace tarde, en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Nosotros cada martes y cada jueves a las 15 horas volveremos aquí con esto que dimos en llamar la hora global.
La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.